En modo de agenda vamos a ver, vamos a utilizar el MIPS. Vamos a ver una representación en alto nivel, una representación completa y posteriormente vamos a ver cómo se diseña el camino de datos y la implementación del diseño. Para la construcción del camino de datos, bueno, cómo se construye el camino de datos, cuáles son los elementos necesarios para ello, y para la implementación es el diseño del control. Entonces, inicialmente, tenemos que, vamos a examinar el MIPS como vamos a verlo más como una arquitectura que incluye un subset del set de instrucciones. Entonces vamos a utilizar dos instrucciones de almacenamiento de datos, que es load y store. Vamos a utilizar instrucciones de procesamiento de datos, que son suma, resta, and, or y de shift less than. O sea, vamos a hacer un desplazamiento si es menor a. Y vamos a ver dos instrucciones de control, el branch equal y el jump. Entonces, en la sesión anterior, no sé si se acuerdan, vimos las instrucciones básicas del MIPS, o por lo menos también vimos los formatos y cuáles eran las instrucciones básicas. Entonces podemos ver que para implementar las instrucciones es necesario seguir más o menos dos pasos. Tomar la dirección de memoria que contiene el código de la instrucción para recogerla de dicho espacio y leer uno o dos registros para seleccionar los datos que contienen los registros, ya sea lectura o escritura. Para una representación en alto nivel se puede observar en esta diapositiva, pero nos vamos a enfocar en las unidades funcionales y sus interconexiones, ¿verdad? En este caso tenemos la memoria de instrucciones, el banco de registros, la memoria de datos, dos sumadores y una ALU. Pero esta representación omite es más fácil. Esta representación omite dos aspectos importantes. La primera apreciación que podemos hacer es que los datos que son enviados a una unidad en particular tienen como origen dos fuentes diferentes. Por ejemplo, en el PC se puede cargar con datos distintos, ya sea de un sumador que contiene nada más el PC más una constante de 4, o un PC que también proviene de la instrucción, ¿verdad? Tiene dos fuentes diferentes. Para implementar esto es necesario utilizar una lógica adicional. Y el segundo punto es que varias unidades deben ser controladas dependiendo del tipo de instrucción. O sea, si es un formato R, un formato I, formato E, por lo que faltan las líneas de control. ¿Okay? Para representarlo con el control, si al flujo de datos anterior le agregamos la unidad de control que determina cómo establecer las líneas de control de las unidades, así como la selección de entradas de los muxes, el multiplexor que selecciona PC más 4, o una dirección específica, que es el otro sumador, o se utiliza para asignar el valor del PC, ya sea PC más 4 o por un desplazamiento para desplazarse sobre las palabras. No sé si se acuerdan de eso, de que nosotros nos movíamos en la memoria sobre varios bytes para desplazarnos sobre las posiciones, en lugar de seleccionar bits individuales o generar constantes individuales. Entonces, es conveniente comenzar examinando los componentes requeridos para ejecutar las instrucciones. ¿Sí? Entonces, para la ruta de datos tenemos tres elementos muy importantes: la memoria de instrucciones, el program counter y un sumador sencillo. La memoria de instrucciones es el espacio donde se guardan las instrucciones requeridas para el MIPS y entrega las instrucciones dada una dirección. El program counter, que es el PC, es un registro que guarda la dirección de la instrucción actual. Y finalmente se necesita un sumador que incremente el PC hacia la siguiente instrucción. En este caso el offset
del PC era 4 porque nos desplazamos de 4 en 4 por el conteo de palabras al interno dentro de un espacio de memoria. Recuerden que eran 32 bits y caben 4 bytes, ¿verdad? Entonces nos desplazamos de 4 en 4. Bueno, primeramente sumamos un formato tipo R. ¿Se acuerdan la característica principal de un formato tipo R? Okay. Tiene dos registros a manera de operando y un registro de destino. La estructura que contiene los 32 registros, ¿no?, de propósito general se llama un banco de registros. Básicamente un banco de registros es una colección de registros la cual cada uno de los registros puede ser escrito o leído especificando el número del registro dentro del banco al cual yo quiero acceder. ¿Sí? Y además una ALU para operar el contenido del banco de registros. Estos son los dos elementos que se ocupan para operar instrucciones tipo R. Para dar una instrucción tipo R sabemos que tiene tres operandos, en este caso los dos registros de datos y un registro de destino. Se ocupan leer dos registros, los data words, o dos data words, y escribir una palabra en uno de los registros. Durante un proceso de lectura, para cada operando es necesario una entrada, por lo que se ocupan dos entradas. Read Register 1, Read Register 2, que representarían RS y RT, si se acuerdan del formato. Y una salida para cada uno también. Se necesita una salida para el registro 1 y una salida para el registro 2. ¿Sí? Para la escritura ocupamos dos entradas. El registro de destino y el dato que se va a escribir. ¿Sí? Pero como son 32 registros, es necesario 5 bits para especificar cada uno de los registros que se quiere acceder. ¿Y a qué cambia esto con respecto a la data, digamos? O sea, ¿de qué tamaño sería el bus de datos? Si son 32 bits. Bueno, ya ahí la respuesta, son también 32 bits. ¿Por qué? Porque los registros, recuerden que son registros de propósito general de 32 bits. Eso significa que la data a escribir tiene que ser de 32 bits. Significa que las salidas de los registros tienen que ser de 32 bits, cada una. Entonces, la ALU toma dos entradas de 32 bits y produce un resultado de 32 bits. Y en el caso de que el resultado sea 0, se genera una bandera activa en 1 si el resultado es 0, que es esa bandera de 0 en la ALU. Para las instrucciones de memoria, el dato es accesado añadiendo el registro de base. Bueno, primeramente veamos cómo funcionaba. ¿Sí se acuerdan cómo funciona una instrucción de load word o store word? Es un registro de destino, un valor de offset y un registro base. En este caso, el registro base va a ser T2 y el registro de destino va a ser T1, T referencia temporal. Entonces, para las instrucciones de memoria, el dato es accesado añadiendo un registro base T2 con los 16 bits. El offset tiene que tener signo, ¿sí?, dictados en la instrucción. Si se lee un dato, el valor se almacena en T1. Si se guarda, se toma el valor de T1 y se guarda en la posición de memoria. También se necesita una unidad para extender el offset, ¿verdad?, con el signo 16 bits y convertirlo a una de 32 bits. Y una unidad de memoria de la cual leer o escribir, por lo que también se necesita el banco de registros. Entonces, primeramente tenemos la memoria de datos, el banco de registros y una unidad de extensión de signo. Para las instrucciones de branch, el branch posee tres operandos. Son los dos registros a comparar y un offset de 16 bits. ¿Se acuerdan? El branch podía ser también inmediato. El jump, perdón. El branch y jump llevan más o menos la misma funcionalidad. Entonces, por ahí va la idea. Utilizado para computar el branch target, offset, o básicamente para procesar el nuevo destino relativo de la instrucción.
de la siguiente instrucción. ¿A qué nos referimos con esto? El branch toma, ¿verdad?, el offset y el contenido, toma el offset y eso se lo suma al PC y eso es la nueva dirección, básicamente. Entonces, para implementar esa instrucción es necesario computar la dirección del objetivo de la ramificación añadiendo el offset con signo al PC más 4. ¿Sí? ¿Por qué con signo? Porque en un código de ensamblador, si se acuerdan, se puede tener que usted se quiere devolver a una rutina anterior. Entonces usted lo que ocupa es restar o puede aumentar, entonces es una suma, por eso se ocupa el signo. Hay que tener dos consideraciones importantes. Recordar que para la dirección de la siguiente instrucción se procesa PC más 4, ¿verdad? Por lo que se utiliza este valor como una base para realizar el branch. ¿Okay? Nosotros no se trabajan sobre bits individuales, sino sobre posiciones específicas. Y al desplazar hacia la izquierda 2 bits, el offset se convierte en un offset de palabra. ¿A qué me refiero con esto? Si el offset de 16 bits le hacemos un shift left de 2 bits, estamos cambiando ese factor de compensación, estamos aumentándolo a un factor de 4. Entonces ya no nos vamos a desplazar sobre bits individuales, sino que nos vamos a desplazar sobre palabras. En otras palabras, se incrementa el rango efectivo del espacio del offset en un factor de 4. Básicamente eso es lo que se quería decir. Para implementar el branch es necesario conocer si la siguiente instrucción es secuencial o la que el branch tiene como objetivo. En otras palabras, es necesario saber si hay branch o no. Se dice que si la condición de igual es cierta, el branch ha sido tomado y en caso contrario, bueno, no se ha tomado. Por lo que el camino de datos del branch tiene que comparar los registros y computar la dirección destino. Para comparar es necesario el banco de registros y también vamos a implementar, y también se va a utilizar la ALU. La instrucción de salto opera reemplazando los 28 bits, el jump, menos significativos del PC con los 26 bits menos significativos de la instrucción desplazando 2 bits. Eso es también el branch. Concatenando dos ceros al offset se logra el desplazamiento que usted quiere. Si se acuerdan que si usted toma un 1 en binario y lo desplaza a dos posiciones, quedamos en 4. ¿Verdad? O sea, 0, 1, 0, 0 es 4. De ahí viene por qué se puede desplazar por palabras. Porque en realidad nos vamos a ir moviendo 0, 4, 8, 12, 16 y así sucesivamente, con ese desplazamiento de 2 hacia la izquierda. Mediante el uso de multiplexores se puede generar un único camino de datos para instrucciones tipo R e instrucciones de memoria. ¿A qué me refiero con esto? Si se dan cuenta, ven que en este camino de datos, este MUX que está antes de la ALU define si leer el dato proveniente de data read 2 o el offset con signo extendido. Y ya con eso nos ahorramos tener que hacer dos lógicas individuales. Entonces podemos utilizar un mismo data path o un mismo camino de datos para procesar dos tipos de instrucción diferentes. Añadiendo los multiplexores para determinar si la siguiente instrucción es un PC más 4 o una dirección del branch o jump, y otorgando al branch la capacidad de utilizar la ALU principal para comparar los operandos y manteniendo el sumador para calcular la dirección destino del branch, tenemos el camino básico de datos básico del MIPS. ¿Sí? Básicamente, mantenemos toda la lógica como se había implementado para una instrucción tipo R, pero solamente con el hecho de añadir multiplexores dentro del camino,
podemos procesar varios tipos de instrucciones. Entonces, ¿alguna duda? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Ninguna? Ok. Entonces vamos a ver una implementación sencilla. Entonces por lo que vamos a ver cómo se procesa el control. Entonces, para la ALU, para el control de la ALU, vamos a definir primeramente 4 entradas. Y de esas 4 entradas vamos a utilizar 6 combinaciones binarias. Para un branch equal, como recuerden que hay que hacer un factor de comparación, bueno, como hay que hacer una operación de comparación, lo más sencillo es realizar una resta y observar una bandera. Entonces, para un branch equal se realiza una resta, entonces es fijo. Por lo que el control de la ALU se puede implementar utilizando una unidad de control pequeña, cuyas entradas son los 6 bits de función o function del set de instrucciones. Recordemos el tipo de instrucción o el formato. En el opcode, un operando RS, un operando RT, el registro de destino, champ, que es un desplazamiento, y function, ¿sí? Que es qué operación queremos realizar, más 2 bits de control de ALU. ALU-OP determina si la operación es tipo R, pero por los bits de function, ¿verdad? En caso de adquirir un valor de 1, 0, o si se realiza una suma para los load, en caso de 0, 0. ¿Por qué se realiza una suma? Porque los load es un offset, es una compensación, ¿verdad? O una resta para los branch equal. Y la salida es alguna de las 4 combinaciones de bits. ¿Sí? Como pueden ver en la figura de la derecha, el load word y el store word tienen un ALU-OP de 0, 0, el branch equal de 0, 1, y los tipo R es 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dichos bits de ALU-OP coinciden con los 2 bits más significativos del espacio de function. ¿Sí? Esa es la idea principal del function. Y los 4 bits menos significativos se utilizan para asignar cuál función realizar. Pero en el caso de un load o un store o un branch, usted no necesita saber qué tipo de operación realiza, sabe que son fijas. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Yo, una pregunta, Ajá. que veo que en el function field, bueno, los dos más significativos, por ejemplo, en branch equal, a pesar de que es específicamente 0,1, porque dice con 2x, a Porque la diferencia de los... operación no importa, digamos, o sea, usted sabe que en branch equal, si hay un 0,1, lo único que usted va a realizar es una resta. Entonces los demás bits, por más que venga otra combinación de binarios, usted sabe que la ALU solamente puede realizar una resta en ese lugar. Bueno, va a realizar una resta. Entonces no importa el tipo de operación que haya. Incluso si Ah, usted ve el tipo R, los demás cambian a una suma, a una resta, a un AND, OR, o un set, o un less than, ¿verdad? Y eso depende de los otros 4 bits, ya que de ahí sí hay una variación. ujú, ¿Sí? ok. Eh, el control de la ALU es una etapa de control eh, controlada por un otro control principal. Eh, ¿Por qué creen que es ventajoso utilizar múltiples niveles de control, digamos? Así como alguna idea. Bueno, es fácil. Eh, Vean que aquí los únicos, estos, si lo viéramos como una pequeña máquina de estados, los únicos estados que contiene este control de la ALU son a partir de ALU-OP, el branch equal y las tipo R, ¿okay? Y las combinaciones binarias de los bits de function. Si usted tuviera que agregar eso a un único control principal, se vuelve una máquina gigantesca. Por lo que si tenemos distribuidas las labores en controles en etapas de controles más pequeños, reducimos o se reduce el tamaño del control principal. Eso es una ventaja muy grande. Y el uso de varias unidades de control pequeña puede aumentar la velocidad de la unidad de control. No es necesariamente cierto, pero es una posibilidad.
Y esto es una optimización que es de suma importancia porque la velocidad de la unidad de control es usualmente crítica para el tiempo del ciclo de reloj de un procesador. Entonces, eh, como se puede observar, los bits de value up y function determinan la operación del control y las EQ representan líneas no importa. Como les había dicho, digamos, si para un tipo R con solamente que se identifique que en el bit más significativo de value up hay un 1, automáticamente sabe que es una operación tipo R y lo que se va a buscar son los function fields F3, F2, F1 y F0 y ver cuál combinación de esos 4 bits sale para generar una combinación binaria. Y con eso se facilita la implementación. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver el diseño de una tapa de control. Primeramente recordamos que hay varios formatos para las instrucciones. Está el tipo R, en este caso vamos a ver el tipo R, el load y los de memoria que es load, store o branch. El load code siempre se dan los bits del 31 al 26, es indiferente de la instrucción, del tipo. Los registros, los cuales serán utilizados para el tipo R, vienen en RS del 25 al 21 y RT del 20 al 16. Para los branches y los store funcionan igual. El registro base para la instrucción load y store, en este caso es en el 25 al 21, es RS, ese es el registro base. El offset siempre está en la posición de los últimos 16 bits menos significativos. Y el registro destino, que es RD, se encuentra en dos posiciones. Para la instrucción load se encuentra en 2016, que es RT. Para una instrucción tipo R se encuentra del 15 al 11, RD. Esto implica que es necesario implementar multiplexores para seleccionar la posición del registro. ¿Okay? Entonces, si añadimos los multiplexores extra y le ponemos nombres a las señales de control, más o menos tenemos una idea de cómo se tiene que ir controlando el camino de datos del mix. Sí, esto da un panorama muy general. Como vemos, de la salida del banco de registros, eh, tenemos, de la entrada del banco de registros al write register, a la dirección, tenemos un multiplexor que nos selecciona, ya sea si es la posición 15 o 11 o 20 y 16. Y en este caso se da dependiendo del tipo de instrucción que entre, si es un load store o si es un tipo R, ¿verdad? Aquí se va como una tabla general del funcionamiento de las señales de control. Entonces, esta parte no la vamos a profundizar porque está en el libro, entonces no hay como mucho problema. Entonces vamos a ver el data path para las instrucciones tipo R. Bueno, y agregando ya la unidad de control completa, esto es como se vería ya el camino de datos del MIPS, digamos, ya completo. ¿Sí? Bueno, aquí algo interesante es que podemos observar que la señal de branch en esta es que la bandera de cero, ¿verdad? De la value, mejor dicho, se controla por una señal de branch y una AND aquí. Está el branch y aquí está el cero. ¿Okay? Esto es importante porque lo que nos dice es que, a final de cuentas, el control igual va a tender a trabajar sobre el flujo de datos. Y cero en realidad es un dato, no es una señal de control. Entonces necesitamos un buffer controlado para manipular la señal de cero. Y ya con eso tenemos un panorama muy general de cómo es que funciona el MIPS. Voy a hacer una pregunta antes de proseguir. ¿Cuánto tiempo le toma todo esto? Todo este proceso que hablamos. Digamos, de que hace un fetch, llega la instrucción pasa al banco de registros, del banco de registros procesa la ALU, el ALU guarda memoria y vuelve a reescribir en banco de registros y aumenta el PC más 4. Digamos. ¿Todo esto ocurre de una forma secuencial o paralelo?
¿O cómo considerarían? ¿Cuánto tiempo le tomaría? En realidad la respuesta también es sencilla. Le toma un ciclo de reloj. Esto es un procesador uniciclo. Entonces, todo esto que nosotros estábamos hablando de que el ALU tiene que hacer la suma, de que el ALU tiene que hacer una suma, tiene que guardar los registros, tiene que definir la dirección, los sumadores tienen que realizar las sumas respectivas, el MUX tiene que seleccionar, el control tiene que generar las señales adecuadas, todo eso ocurre en un ciclo de reloj. ¿Es secuenciado, no? Es un sistema secuencial, pero todo tiene que ocurrir en un ciclo de reloj. ¿Sí? Digamos, todo el proceso de que escribió el dato, desde que leyó la instrucción hasta que escribe el resultado de la instrucción, tiene que ocurrir en un ciclo de reloj. Y una implicación de eso es que el ciclo de reloj puede ser largo, ¿verdad? Muy largo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el camino de datos para una instrucción tipo R. Para las instrucciones tipo R, el camino de datos opera de la siguiente manera. Primeramente, la instrucción se toma, digamos, del banco de registros. Eso significa que la instrucción pasa a la salida. Y el PC se incrementa en 4. El PC se hace PC más 4. Los registros de T2 y T3, vean, bueno, primeramente estamos implementando una suma, ¿verdad? Asumamos que estamos implementando una suma. De T2 y T3 son leídos y el control genera o coloca las líneas de control en los valores adecuados. La ALU opera en la data leída del banco de registros, el control usando el function code o los bits de function, genera la función de la ALU requerida, digamos si es una suma, lo que sea, y el resultado de la ALU es escrito en el banco de registros usando los bits 15 a 11 de la instrucción para saber el registro de destino. ¿Sí? Todo esto ocurre de forma paralela, ¿verdad? Todo esto ocurre de forma paralela y ocurre en un único ciclo de reloj, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, ajá, Una pregunta. Cuando dice que el resultado de la ALU la almacena en el banco de registros, ajá. ¿cuál es digamos, del output del ALU, cuál es el camino que sigue A para ver, volverlo? ok, aquí está la ALU, ¿verdad? Vamos a dibujarlo. Aquí está la ALU y el ALU, el dato, como es inmediato, nada más hace esto. Viene este MUX y el MUX dice, es una posición, es una dirección de memoria o no. Entonces se va. ¿El dato está guardado en memoria o es un dato inmediato? Entonces, como es un dato inmediato, nada más el MUX selecciona y lo reescribe otra vez en el banco de registros. No es necesario que lo vuelva a guardar en memoria a menos que se haga un store. Bueno, y lo guarda en el registro que diga esta parte de arriba que dice Write Ajá, Register. en el registro que lo diga write register, ¿no? Ah, Lo ok. que tenga esos bits. ¿Sí? Que es el registro, bueno, lo guarda en el registro de destino de la instrucción tipo R. Después, para una instrucción load, se tiene que una instrucción es pescada, por eso así fetch, y incrementamos el PC en 4. La ALU computa la suma del valor del registro T2, o sea, lo que se encuentra dentro del registro T2, con el signo, con el valor de signo extraído de los 16 bits menos significativos, o con el offset de la instrucción. La suma de la ALU es usada para la dirección de la memoria y el valor obtenido de la memoria es escrito en el registro de destino, en este caso T1, que es del 2016. ¿A qué me refiero con esto? Si se acuerdan cómo funciona una instrucción de load o una instrucción de store, la instrucción de load y la instrucción de store, lo interesante es que nos permiten desplazar los datos que están en memoria sin tocar directamente los datos. O sea, no es necesario que entremos en la posición, agarremos los bits uno por uno y los desplacemos, sino que es por posición de memoria. Él dice, ya entendí, ok. Entonces usted quiere que la posición que está aquí me la guarde acá, o usted quiere que yo escriba algo en esa posición de memoria. ¿Y por qué se utiliza un registro base? En este caso, por ejemplo, vean que la instrucción es LW T1, offset y entre paréntesis T2.
¿Por qué T2 lo tenemos como un registro base? Porque es muy importante. Porque nosotros podemos definir un registro, ¿verdad? Por ejemplo, le asumimos un valor de 10. Entonces T2, si le asumimos un valor de 10, el offset nos hace que nos movamos por 11, 12, 13, 14 y 15 sin alterar el valor del registro base. Entonces facilita el acceso a las posiciones de memoria dadas. Por eso es tan importante la instrucción load y la instrucción de store. Hay load immediate y store immediate. Esos eran que guardábamos una constante en el registro. Ese es un proceso diferente. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, estas instrucciones de memoria, la ventaja que nos dan es que nos permiten manipular los datos en memoria sin tener que tocarlos directamente, sin tener que entrar directamente, sin tener que ensuciarse las manos, por decirlo así. Sin tener que tocar directamente los bits de los datos, nada más con posiciones. Esto es bastante útil. ¿Sí? Y para la instrucción de branch equal, el datapath se comporta de la siguiente manera. La instrucción se toma de la memoria de instrucciones y el PC se incrementa. ¿No? Hacemos un PC más 4. Los registros T1 y T2 se leen del banco de registros. La ALU resta los valores leídos por el banco de registros. El valor de PC más 4 se suma con el valor del signo extendido del offset de los 16 bits menos significativos desplazados en 2 y el resultado es la nueva dirección. ¿Sí? Y obviamente si es un branch adecuado, entonces dice sí, es esta nueva, y si el branch no es 0, entonces nada más toma PC más 4 por el mux que estaba en por este mux. ¿Okay? Entonces, eh, considerando que el opcode determinado se puede generar, considerando el opcode determinado se puede generar una tabla de verdad, digamos. Y les voy a dejar como tarea moral observar la implementación de los jumps, de cómo se implementa el jump. El jump es muy sencillo, digamos, el datapath, cómo se comporta. Viene uno de los ejemplos del libro, entonces lo lean de ahí. Y es buena práctica, digamos, cuando generen controles, desarrollar estas tablas de verdad. Es bastante útil, así que sigan ese consejo siempre. Entonces, estaríamos casi que, por hoy estaríamos casi que finalizando. Pero vamos a ver algo así. ¿Por qué creen que un procesador uniciclo ya no se usa, ¿verdad? Como estos que acabamos de describir, que todo ocurría en un ciclo de reloj. O sea, ¿por qué creen que no se usa? Sí, pues son lentos, tal vez, ¿no? Sí, es cierto que son lentos, pero digamos, en términos de ciclos de reloj son muy eficientes, porque solo ocupan un ciclo de reloj. Pero ese ciclo se extiende mucho, ¿verdad? Básicamente, eh, la instrucción que más utiliza elementos del camino de datos dictamina qué tan rápido puede ser el periodo de la señal de reloj y cuál es el camino más largo posible, el que acceda a memoria. Y usualmente son los loads y los stores. ¿Verdad? Esto hace ineficiente el proceso porque el load y store el acceso a memoria es un proceso muy lento y es poco eficiente en términos de velocidad. Y otra pregunta, ¿por qué es ineficiente el uniciclo? O sea, visto todo esto, ¿por qué creen que es ineficiente? ¿Por qué uno diría que es ineficiente el uniciclo? Partiendo del hecho de lo que les acabo de decir anteriormente, de que eh, el periodo de la señal de reloj es el camino más largo. Yo tengo una pregunta, disculpe. Ah, Cuando se diga. dice uniciclo es señal de arriba, o sea, flanco de subida y flanco de bajada, ¿no? O sea, Sí, un sí, 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 sí. estado on y un estado off. Ujú. Pero igual uno puede escribir dependiendo de la lógica, escribe en estados off o escribe en estados on, ¿no? Es que dependiendo de la lógica, bueno, de los flip-flops que usted use, de los registros que use para Correcto. capturar los datos, sí, es cierto. Sí. Eh, Entonces podría repetir la pregunta basado en lo que acabo de decir, o sea, porque para mí en cualquier ciclo
¿Se está escribiendo o se Sí, está, pero bueno, por qué diría uno que es ineficiente? Digamos, porque el uniciclo se diría que es ineficiente. Si todo ocurre en un ciclo de reloj, pero ¿por qué podría ser ineficiente? O sea, a nivel funcional está bien porque funciona. O sea, realiza la tarea que usted quiere que haga, pero a nivel de velocidad es un poco lento. ¿Por qué? Porque hay instrucciones que duran diferentes tiempos. Por ejemplo, una suma nunca es tan lenta como un acceso a memoria. Pero en un uniciclo, el ciclo de reloj siempre tiene que tener la misma duración para todas las instrucciones. Eso hace que sea eficiente, ineficiente, mejor dicho. Entonces, bueno, y también que en este tipo de lógica, implementar las unidades de punto flotante o otro set de instrucciones más complejos es bastante complicado y hasta a veces ni siquiera recomendable. Entonces, debido a que el ciclo del reloj es igual al peor de los casos o al peor retraso, es básicamente inútil implementar técnicas para mejorar el caso más común, lo que viola la idea del diseño de hacer el caso más común rápido. Eso era, lo habíamos visto en la sesión pasada. Y estos problemas se pueden subsanar con técnicas para las que vamos a ver en la siguiente sesión, como el pipeline, por ejemplo. Entonces, a manera de introducción, eso es. Entonces, no sé si tienen otras dudas o estamos.